Una vez comprobado que el video se inició, este corresponde a un video síntesis acerca de básicamente un videoconferencia que nos dejó nuestro facilitador acerca de lo que son interfaces web o interfaz de usuario, que realmente es lo que entiende nuestro usuario, así decirse, interfaz gráfica de usuario. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos antes de iniciar el tema. Eh, Básicamente, ¿qué es una interfaz web o una web app? Una interfaz web realmente corresponde a la vía de comunicación entre el usuario y la web app. Son términos simples, pero realmente al final es muy complejo porque no solamente queda hasta ahí, sino que yo tengo que regirme a ciertos principios, lineamientos y entre otras cosas, como de que esos elementos que yo utilizo, que al final corresponden a lo que es la interfaz, debe de ser de calidad y que sea confiable para el usuario, para que tener un resultado exitoso, un producto exitoso, un diseño o interfaz exitosa, al cual se vaya a elegir sobre las demás, que no tenga redundancias y ambigüedad para que el usuario se familiarice con ella, sea fácil de ver, sea fácil de utilizar, entre otras cosas que vamos a mencionar en este video síntesis acerca de lo que entendí sobre el video del maestro. En fin, ya una vez comprendido qué es y que debe de ser de calidad y confiable, tenemos ciertos principios, los cuales es la familiaridad, el que corresponde al primer principio, familiaridad del usuario. El usuario debe familiarizarse con el entorno de nuestra web app de manera que nosotros utilicemos elementos que él esté acostumbrado a utilizar. Por ejemplo, a utilizar su lenguaje, etcétera, que al final como ventaja va a resultar en que él va a facilitar su aprendizaje, se va a sentir seguro, confiable, porque está acostumbrado al contenido o a las metodologías que se utilizan, que al final van a resultar en facilidad de uso. Pero cabe destacar que hay muchos de estos principios que se relacionan entre sí o que dejan las mismas ventajas. Pero en fin, al final de la historia a mí me va a resultar en que son cosas que yo necesito o principios o vamos a suponer que son básicamente obligaciones que yo debo de cumplir para, como decía ahorita, llegar a una buena conclusión de producto. En este caso, una interfaz, a una buena web app. En fin. Cabe destacar que otro de los principios es eh, la uniformidad de los elementos. O sea, básicamente es como estandarizar las cosas. Si yo tengo un botón de color amarillo que me hace una función, entonces en otro apartado de la interfaz o de la web app no puedo ponerle otro color porque entonces va a crear confusión y entonces el aprendizaje va a ser ineficiente. En cuanto a si yo tengo elementos los cuales corresponden a términos y estándares uniformes, entonces yo podré tener un aprendizaje cascada para mi usuario, el cual resulte en una facilidad de aprendizaje, el cual él va aprendiendo algo y entonces va aprendiendo a sí mismo lo demás. En fin, está también la mínima sorpresa, que es otro de los principios, el cual que si yo tengo una funcionalidad en mi web app, yo no puedo transmitir otra función. Es decir, un ejemplo teórico o gráfico, si yo tengo un botón que hace una acción y realmente cuando el usuario lo pulsa, entonces hace otra. Eso crea inseguridad, entre otro tipo de cosas que no le va a gustar al usuario y va a preferir otra página. Ahí es que surge esa palabrita de productividad que entonces se hace menos productivo el usuario. Porque a veces son intranet y uno la necesita para empleados y uno necesita que los empleados sean productivos y entonces hay que tener esa concientización que nosotros debemos de diseñar para eso también. Lo que quiero decir con esto es que cuando se tiene este principio de la mínima sorpresa, se hace que el usuario sea productivo porque está seguro de lo que está utilizando y esto hace que esté más confiado. También está esa parte de la recuperabilidad, donde el usuario tenga la posibilidad de retroceder o de tener ciertos apartados donde le diga o le pregunte que si está seguro de su decisión, porque a veces que el usuario toma decisiones o sin querer, y entonces hay que tener esa parte también en cuenta. Sabiendo así que esto lo hace también
confiable, que tenga una sensación de control, que al final va a determinar que el usuario tenga esa conciencia de que su trabajo está seguro y que está guardado, por así decirse. Está también esa parte que corresponde a la diversidad de usuarios, y la diversidad de usuarios realmente no es tan simple porque conlleva a dos temas que son parte de la síntesis, que son la usabilidad y accesibilidad. Se tratará más al principio, pero yo trataré de ser lo más breve posible con lo que pude entender del video a la videoconferencia. En fin, falta un principio que, si no mal me recuerdo, es que sirva como guía, y que sirva como guía me quiere decir a mí es que el usuario, al utilizar la página, no necesariamente tiene que leer un manual, sino que la página o la web app va interactuando con él y así le resulta más fácil, te resulta como una guía para ir aprendiendo lo que no sabe, por así decirse. Cuando entra a una página y tú no sabes lo que vas a hacer o qué información tú tienes que llenar, entonces se te hace difícil o no se te hace fácil el proceso que tú quieres realizar para fines de tú utilizar la interfaz, vamos a decir. Y entonces ahí es donde se debe de tener ese principio de que sirva como guía. Pero eso son cosas también que influyen en la seguridad y que sea confiable, entre otras de las ventajas que ya mencioné, que como dije al principio, cada uno puede presentar las mismas ventajas, pero cada uno de ellos son necesarios. Están los lineamientos que tienen más que ver con el punto de vista del diseñador, desarrollador, etcétera, el cual va a presentarnos la interfaz. Vamos a suponer que yo soy un diseñador, el punto de vista mío es que yo tengo ciertos lineamientos, como el de que yo debo de utilizar herramientas profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues utilizar herramientas profesionales que me ayuden a mí en mi trabajo, lo cual me haga a mí más productivo. Con utilizar herramientas profesionales también me refiero a metodologías también que me ayuden, como las cuales yo puedo graficar interfaces y también me las traduzcan a código. También tengo el uso de recursos web, libros, entre otros, que también podemos hacer referencia a que yo puedo auxiliarme de otra página web, no para hacer plagio, obviamente, como decía el maestro, sino para obtener conocimientos que yo no tengo, que obviamente yo debo de aprender para tener la habilidad de diseñar, o también de tener esa versatilidad en un campo tan diverso como en el que tenemos hoy. En fin, otras cosas más a tener en cuenta en los lineamientos es que yo no voy a aprender nada de eso, de los libros, de las otras páginas y de los recursos web si yo no lo pongo a prueba, si yo no los implemento. Eso es otra parte también de los lineamientos que tiene que tener la persona encargada. Entre otros tipos de cosas que no voy a abarcar, pero que sí se pudieron entender bien, porque realmente la videoconferencia abarca mucho contenido realmente necesario, que no se debe dejar atrás nada. En fin, a partir de esos lineamientos, entonces surgen ya la necesidad de esa parte de la estructura de una página web. Que después de entender lo que es el contenido, entonces vamos a hablar un poquito del proceso de diseño. Entonces, una vez hablando de contenido, el contenido es la parte del cuerpo de la web app, que aparte de un cuerpo tiene encabezado y tiene pie de página. Pero de lo que vamos a detallar es del contenido. El contenido corresponde directamente a esa parte que es lo que va a utilizar el usuario. Entonces, ese contenido debe cumplir con ciertas características. Una de ellas, y la más importante, es que debe ser escaneable. Y escaneable, para poner contexto, es básicamente ese proceso rápido que hace un usuario cuando entra a una página para ver que eso es lo que está buscando. Y por lo tanto, tiene que cumplir con ciertas características, como las que son de resaltar palabras claves, el uso de subtítulos, entre otras cosas, que hacen que sea escaneable nuestra web app. Pero para no abundar tanto en esa parte, hay que mencionar las otras características que tiene que tener el contenido, como que sea claro y que sea simple, de manera que no sea tan complejo, de manera que el usuario, vamos a suponer, va la información como que no es tan eficiente y se vaya a buscar en otra parte, que sí la información sea simple
y clara, o sea, sin ambigüedades y fácil de entender. Está otra de las características muy importantes, que es el uso de la pirámide invertida, donde yo concentro la idea principal al principio y después detallo, en vez de detallar y después detallar lo interesante. A partir de eso, que yo tengo especificado ya lo que es el encabezado, el contenido y el pie de página, entonces está el proceso de diseño. Antes de hablar de lo que corresponde a diversidad, que es la última parte, que corresponde a usabilidad y accesibilidad. Entonces, está el proceso de diseño donde yo uso wireframes, que son básicamente metodología que yo utilizo en papel para captar ideas del usuario, de lo que quiere el usuario, de que quiere la página web o la web app. Y entonces, el primer paso es ese quick wireframe, donde yo hago básicamente un diseño rápido para ver si yo capto la idea que quiere el usuario. Y a partir de eso sale el segundo paso, que es el wireframe detallado, donde ahí sí yo entonces concluyo con la idea que tiene el usuario y ya yo sé que eso es lo que se quiere lograr. Para entonces llegar al storyboard, donde se combinan varios wireframes, donde la finalidad es que se vean los procesos o las tareas que realizan los usuarios, tanto desde dar clic hasta lo más mínimo posible, lo que me lleve a mí al cuarto paso, que el cuarto paso serían ya los prototipos, primero el prototipo de papel, el quinto paso el prototipo codificado, donde el prototipo codificado a mí lo que me dice es que todavía no es la página funcional, la web app funcional, sino que le faltan ciertas funcionalidades y que yo la uso para tomar ambiente y hacer pruebas. Y la última fase, que todavía se hacen pruebas en la última fase, que es el prototipo de software, y que todavía no se ha lanzado, sino que se siguen lanzando pruebas y después que todo se ha comprobado en el entorno, entre otro tipo de relaciones, entonces sí se lanza. Una vez terminado con esa parte, entonces para cambiar de diapositiva, tenemos lo que es la usabilidad. Usabilidad, la palabra hace básicamente referencia a lo que significa. La terminología dice directamente lo que significa, pero realmente tiene ciertas características como la que sea fácil de utilizar. Y esto directamente hace referencia a que si es fácil de utilizar, yo voy a tener personas que quieran utilizar mi interfaz, que sea memorizable, que sea fácil, lo cual a mí, tanto en tiempo como en facilidad de aprendizaje me conviene, porque si yo tengo es fácil, entonces va a ser productividad de parte del usuario. Si es entonces memorizable, el usuario puede durar tiempo sin utilizarlo y como quiera va a seguir familiarizándose. Entre otro tipo de cosas, como que eso también lleva a la reducción de errores, porque como el usuario sabe utilizar nuestra interfaz, entonces hay menos errores o los errores son menos graves. Está la accesibilidad, que aquí básicamente es el tema más complejo, podría decirse, porque no podemos pensar en que una sola persona o un solo estereotipo de persona va a utilizar nuestra interfaz web, sino que nosotros tenemos que hacer conciencia de que todo el mundo puede utilizar nuestra interfaz con diferentes objetivos o motivos o con diferentes finalidades. En fin, nosotros debemos de elaborar metodologías auxiliarnos de recursos los cuales permitan que cualquier persona pueda utilizar nuestra interfaz. Una persona discapacitada, un sordo, un ciego que no pueda ver, entre otro tipo de cosas que me resultan a mí no solamente en beneficios, básicamente de que todo el mundo lo pueda usar, sino que resulta en beneficios monetarios, resulta en igualdad, o sea que yo estoy haciendo lo correcto. También está la responsividad, si no me equivoco, donde hay que tener en cuenta también que no solamente yo lo voy a correr en la computadora desktop, sino que yo lo corro en el celular, tablet, móvil, entre otras cosas.